Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este martes 14 de junio del año 2022. La conferencia del día de hoy es infección de vías urinarias en niños y va a ser impartida por la doctora Mariana Merlo Palomera. La doctora Mariana Merlo es médica cirujana por la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo la especialidad en pediatría en el Hospital Militar y reconocido por la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo subespecialidad en infectología pediátrica, Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, reconocida por la Universidad de Guadalajara, adiestramiento sobre enfermedades tropicales en Perú, en el Instituto de Medicina Tropical, Hospital Alexander von Humboldt, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Hospital de Iquitos. Es miembro activo del Colegio de Pediatría de Jalisco, miembro honorario de la mesa directiva de la Asociación de Infectología Pediátrica, miembro del Consejo Mexicano de Pediatría, socio titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, miembro del Colegio Mexicano de Infectología, pediatra en el Hospital General de Zapopan, interconsultante en infectología pediátrica en Pemex, infectóloga pediatra del Banco de México en Guadalajara, profesor de pregrado en la carrera de Medicina Universidad de Guadalajara y médico adscrito al Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es para mí un gusto el cederle el micrófono a la doctora Mariana Merlo Palomera. Bienvenida, buenas noches. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, doctor Lara, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las infecciones de vías urinarias en el niño. Sobre todo voy a hacer un énfasis en las bacterias resistentes, multidrogoresistentes, que están presentándose sobre todo en estos tiempos en los que vivimos actualmente. Doy comienzo con la presentación. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar en este momento. Vamos a iniciar con la presentación. Ay, caray. No se preocupe. Ahí está ya. Y bueno, las infecciones de vías urinarias, como bien ya lo saben todos. Bueno, las infecciones de vías urinarias no soy yo. Me sacó. Doctor, perdón, ¿sí estoy conectada? No. Sí, sí estás conectada. Te estoy Perdón, viendo. discúlpeme, me aparece como si estuviera fuera de la reunión. No puedo ver mi charla, doctor. ¿Por qué no sales y entras nuevamente? A ver, déjeme salir porque no puedo ver nada, ¿eh? Sí. Me avisa cuando ya. ¿No será tal vez algo de tu equipo? Pues se me hace muy raro porque sí, pero no, más bien yo no puedo verme, no puedo ver la plática. Aquí estás ya. Activa tu micrófono, por favor. Ok, ahora sí entonces. Ahí va, Vamos, ahora. vamos a Perfecto. compartir pantalla. Bueno, voy a iniciar de nuevo. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Las infecciones de vías urinarias son un problema de salud pública que representa uno de los principales motivos de consulta. Se reporta aproximadamente que el 10% de prevalencia en pediatría,
y ocupa actualmente el tercer lugar de patología infecciosa. En Jalisco se reportan aproximadamente un acumulado de 145,162 pacientes y afecta aproximadamente entre 2.4 y 2.8 niños cada año. Esto provoca 1.1 millones de visitas al médico anualmente y tiene un costo hospitalario de 180 millones de dólares por año. La que sigue, por favor. Bueno, son comunes en pediatría, tienen una alta morbilidad y sobre todo lo que en este momento importa como trascendencia para el adulto es que son causa de condiciones médicas crónicas como la hipertensión arterial sistémica y la insuficiencia renal aguda. Bueno, aquí les puse un esquema, es el año pasado, en el 2021, en el que como pueden ver aquí, donde está seleccionado con el recuadro rojo, habla de Jalisco y son el acúmulo que había en el 2020 y en el 2021, como pueden ver que están incrementando cada vez más las infecciones de vías urinarias, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, en este cuadro que les pongo aquí viene por enfermedades infecciosas y obviamente pueden ver que en el número de infecciones, los casos siguen permanentes y encontramos que se encuentra dentro de la tercera infección o la tercera causa de visita al médico que está reportada, por lo cual es un problema bastante importante para nosotros los pediatras y sobre todo que es una enfermedad que no siempre podemos diagnosticar a tiempo. La que sigue, por favor. Aquí les puse una gráfica en la que viene por grupo etario, ¿sí? Normalmente, bueno, para nosotros de interés es obviamente de los menores de 19 años, pero pueden ver que en todos los grupos etarios tenemos presentes los casos en gran número. Tenemos de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 19. Y en todos los grupos etarios tenemos que la presencia de infecciones de vías urinarias pues es de gran importancia. La que sigue, por favor. Bueno, la clasificación se clasifica en dos. Se puede clasificar en una infección de vías urinarias no complicada y en la infección de vías urinarias complicada. ¿Qué conlleva esto con la complicada? Bueno, la complicada tiene anomalías del tracto urinario que alteran libre flujo de orina. Puede tener estructuras orgánicas o funcionales con anomalías. Otra opción podría ser que tenga patología sistémica o alguna situación que predispone a sufrir infecciones. Y la tercera, que probablemente es muy frecuente, es la presencia de dispositivos en el aparato urinario, como lo pueden ser sondas, catéteres, etcétera. Cualquiera de estas tres opciones que tengamos, estamos hablando en este momento de una infección de vías urinarias complicada. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les voy a poner algunos ejemplos. ¿Desde cuándo estamos viendo que se presentan las infecciones de vías urinarias? Este es del 2013 y estamos viendo que desde ahí ya es un poco complicado batallar con el diagnóstico y con el manejo y que muchas infecciones de vías urinarias se nos van o están parcialmente o no adecuadamente tratadas. La que sigue, por favor. Esto es lo mismo de lo que les estoy hablando. Estas son guías que están implementadas ya desde cuándo, en las que viene desde que llega el paciente para hacer el diagnóstico, para hacer el tratamiento, y son guías que tenemos que basarnos. Con mucho gusto se las puedo compartir. La que sigue. Ahorita les voy a hablar más o menos de cada una. Para el diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico es alto grado de dificultad. ¿Por qué? Porque en pediatría las manifestaciones suelen ser inespecíficas. Puede ser que el paciente llegue con fiebre, que llegue con diarrea, que llegue con irritabilidad, que no quiera comer. No es específico toda la manifestación clínica en el niño. ¿Qué más? La obtención de especímenes confiables, pues son por métodos invasivos. Para tener una muestra confiable en pacientes menores de 2 años, pues lo ideal es punción, catéter, sonda, etcétera. El 30% de los infantes presentan anomalías estructurales. Eso es súper importante. El examen general de orina, importantísimo. Y bueno, obviamente, el estándar de oro para el diagnóstico, en este caso, pues es el urocultivo. La que sigue, por favor. Aquí les puse un cuadrito, que este cuadrito se me hace súper básico. Muchas veces no sabemos leer los exámenes generales de orina y nos vamos por el número de leucos y el número de bacterias que marca y ya con eso decimos si está positivo o negativo. Hay unas cosas que son claves, que estamos hablando de la esterasa leucocitaria, los nitritos, y bueno, obviamente, si tenemos esterasa leucocitaria
positiva que ustedes ven que tiene una sensibilidad y una especificidad alta, nitritos positivos, que tenemos ambos, y que además de esto en la microscopía hay leucocitos, con eso estamos hablando que tenemos un examen general de orina positivo, ¿sí? No hay problema, muchas veces nos vamos porque tiene sangre tres cruces, porque tiene bacterias. Bueno, aquí lo importante es la esterasa leucocitaria, los nitritos y la microscopía, obviamente con los leucocitos. La que sigue, por favor. Para el tratamiento, bueno, la eliminación de los síntomas es el objetivo y la erradicación de las bacteriurias, ojo, en el episodio agudo, así como reducir la probabilidad de daño renal, prevenir las infecciones recurrentes y la corrección de lesiones urológicas asociadas, ¿no? Por ende, pues trabajar con compañeros que sean urólogos, cirujanos, para poder reparar o corregir las lesiones que estén asociadas. La que sigue, por favor. Bueno, la formación de cicatrices renales por pielonefritis es súper importante y tiene lugar en las primeras etapas de la vida. Y esto se debe a la combinación de infección de vías urinarias o reflujo intrarrenal o reflujo vesicuretenal. Por eso es súper importante en los primeros años de vida, cuando tenemos alguna de estas tres patologías, darle seguimiento y darles tratamiento para evitar la formación de cicatrices renales o una pielonefritis. La que sigue. Aquí les puse algunos ejemplos de unas ilustraciones de la fisiopatología de la pielonefritis, que meramente no es el tema de ahorita, pero quise ponerles aquí las células que están implicadas y sobre todo qué es la permeabilidad, la inflamación y las células vasculares, lo que pueden dar para que llega a ser una pielonefritis aguda. La que sigue, por favor. La que sigue es lo mismo, les puse aquí un ejemplo de cómo está la vejiga, cómo tenemos los ureteres y cuando hay reflujo, cuando hay una infección complicada, pues lo que pasa es que nos da una pielonefritis aguda, que evidentemente es lo que queremos evitar en pediatría. La que sigue, por favor. Bueno, les puse aquí un cuadro, una gráfica en la que les puse la relación del número de infecciones, cómo tiene que ver con el porcentaje de la cicatriz renal. En base al número, miren, por ejemplo, aquí pueden ver con 2, 3, 4, 5 infecciones, cómo va incrementando el porcentaje de las cicatrices renales y cómo es tan importante que a pesar con 2 o 3 episodios que no nos hemos dado cuenta y no hemos diagnosticado, ya con esto el paciente tiene un 20 a un 40% de posibilidades de presentar cicatrices renales. La que sigue. El tratamiento, pues obviamente los antibióticos son la piedra angular de las infecciones agudas del tracto urinario y es súper importante la prevención de la afección a nivel del parénquima renal, juntamente lo que les estaba hablando ahorita, tratar de ser que un tratamiento oportuno y tratar de evitar que llegue al parénquima renal y que tengamos cicatrices renales o una pielonefritis renal. La que sigue, por favor. Para el tratamiento antibiótico tenemos que basarnos en varias cosas, como que edad, el estado clínico del paciente, la gravedad, la localización de la infección, si es alta, baja, la presencia o no de anomalías estructurales y sobre todo los patrones de resistencia, si se cuentan con ellas, del hospital o del urocultivo con el que tenemos en mano. La que sigue. Miren, aquí les puse también el ejemplo de un artículo de Cochrane en el que hicieron un estudio de 16 estudios, más bien fue un reclutamiento de estudios, en el que 1,116 niños se les dio antibiótico y trataron de acortar el tratamiento de 1 a 3 días. Y bueno, la verdad es que estamos viendo una infección de vías urinarias que 1 o 3 días puede no ser lo ideal para tratar. ¿Por qué? Porque puede haber una complicación, puede haber una pielonefritis. Estos son algunos ejemplos en el que el tratamiento ideal para los pacientes con infección de vías urinarias es a 10 días. La que sigue. Para el tratamiento empírico, bueno, les puse aquí algunos ejemplos de los antibióticos con los que contamos. De manera parenteral tenemos pues la ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, gentamicina, amicacina, piperacilina, tazobactam y carbapenem. Y de manera oral, bueno, ahorita vamos a hacer un poco de énfasis en algunos que ya no están del todo utilizados, pero tenemos ampicilina, amoxicilina, ácido clavulánico, tenemos trimetoprim, tenemos cefalosporinas, quinolonas. La que sigue, por favor. En cuanto a la resistencia de las enterobacterias, se puede explicar que por perfil de la multiresistencia antibiótica
que expresan los microorganismos productores de betalactamasas o BLE, que normalmente los conocemos así, están ocasionando un problema terapéutico muy, muy importante, ya que confieren resistencia para múltiples antibióticos. Y eso la verdad es que es un problema con el que estamos viendo ahorita por la utilización que tuvimos de múltiples antibióticos durante la pandemia, y ahorita estamos viendo que los antibióticos están creando las resistencias antibióticas y estamos viéndonos en un serio problema para poder dar tratamiento cuando las bacterias son productoras justamente de esta enzima que es la betalactamasa de espectro entendido, de espectro extendido. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es otro estudio también que les compartí del Sevier, en el que aquí viene que una infección urinaria febril adquirida en la comunidad por bacterias de las que les comenté ahorita, que son las BLE o las beta-lactamasas de espectro extendido en niños hospitalizados. Y es increíble cómo podemos ver aquí que de 500, bueno, aquí les puse una serie de casos y controles y les puse los episodios y les puse los pacientes, pero ustedes pueden ver que 76 son pacientes que son BLE negativos, pero 19 son BLE positivos. Y la verdad es un número que asusta porque la mayoría de estas bacterias ya no contamos con todos los antibióticos a la mano para poder tratarlas. Eso es algo importantísimo. Y esto fue hecho en el 2014. Sí, o sea, ahorita ya tenemos una serie, 2016, perdón, en este momento contamos con bacterias productoras de betalactamasas, probablemente al doble del número que contábamos aquí. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, estas son dos gráficas, espero que las alcancen a ver. Estos son la prevalencia y evolución de pacientes. Uno es comunitario y el otro es hospitalario. Y aquí les estoy comparando dos bacterias que son las más comunes que tenemos en pediatría. Una es E. coli y la otra es Klebsiella pneumoniae. Y aquí pueden ver que son productoras de betalactamasas y pueden ver cómo están incrementando conforme pasan los años tanto en hospitalizados como en pacientes de la comunidad. Y este tipo de bacterias productoras BLE, pueden ver aquí que ya están llegando en un nivel muy alto de porcentaje, que ahorita lo voy a ver un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Es esto mismo de lo que les estaba hablando. Ustedes pueden ver el primer grupo de pacientes son pacientes hospitalizados y el segundo grupo de pacientes son de la comunidad, ¿sí? Y aquí pueden ver cómo van incrementando. Iniciamos en el 2003 con E. coli con 8.1 y subimos a 10, ¿sí? Klebsiella 6 y vamos en 15. Aquí abajo, de la misma manera, a pesar de que son comunitarios, tenemos que inician con 2.7 y vamos en 6, y que inicie la Klebsiella en 1.18 y vamos en 5. Ustedes pueden ir viendo cómo van incrementando las bacterias que son productoras de betalactamasas de espectro extendido, y la verdad este es un problema muy grave para los infectólogos y para los pediatras, para poder tratar oportunamente con los antibióticos adecuados. La que sigue. Ok, este es otro estudio que les quise compartir, en el que aquí vemos que se realizaron un número importantísimo de 17,164 urocultivos y en el que el 30% de los pacientes de los urocultivos tuvieron resistencias a distintos antibióticos. El 30% es un número alarmante, ¿sí? Porque este 30% tienen que ser pacientes hospitalizados y tienen que ser con antibióticos de muy amplio espectro para poder tratar a un paciente adecuadamente. La que sigue. Este es otro estudio en el que se realizó pacientes que tenían con reflujo vesicureteral. Aquí tenemos que había pacientes que tenían infecciones recurrentes y otros pacientes que tenían el reflujo vesicureteral. Estos pacientes normalmente conllevan a resistencias mucho más importantes y esto era con resistencia a cefotaxima, fosfomicina y amicacina. Son antibióticos que normalmente utilizamos y como ustedes pueden ver, el 70% con resistencia a estos antibióticos, pues no nos deja mucho helado para tratar. La que sigue, por favor. Esta gráfica que les puse aquí es la tasa de resistencias de E. coli comunitarios en México. Como les voy a hablar un poco más adelante, pero para que me entiendan, cuando estamos hablando más allá del 20%, arriba del 20% en el rango de resistencia, estamos hablando completamente que las cefalosporinas de tercera generación y de segunda, que son las que usábamos,
tanto en la manera hospitalaria como ambulatoria, estamos llegando ya en el 15%, que cuando lleguemos al 20% no tendríamos que utilizarlas por tema de resistencia. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue, por favor, ahorita les voy a hablar de este más adelante. Bueno, aquí, este es para que ustedes vean una tabla de antibióticos y acá les puse en base a sensibilidad y a las resistencias. Como ustedes pueden ver aquí, únicamente tendríamos de opción, fíjense bien, el imipenem, la nitrofurantoína y el meropenem son prácticamente los únicos que tenemos con respetada sensibilidad y no en todos los casos, obviamente. Esto estoy hablando de bacterias comúnmente E. coli de la comunidad, pero es casi increíble que solo tengamos 3 opciones de medicamentos o 4 para poder dejar y obviamente de manera intravenosa. La que sigue, por favor. Este es un estudio en el que participaron el doctor Luébanos, el doctor Plasencia, la doctora Mercado y el doctor Martín, en el que se realizó un estudio con E. coli y su patrón de resistencia en urocultivos de pacientes pediátricos con IBU en el hospital de tercer nivel. La que sigue, por favor. Y es justamente lo que les estoy hablando de las resistencias que tenemos. Aquí pueden ver que se comparó el 2007 contra el 2015, en el que, por ejemplo, para mí lo alarmante sería que estamos hablando de cefepime y cefixima, que tiene 3% de resistencia y que en el 2015 estamos hablando que tiene el 31.7 y el 22.7% de resistencia. Increíble cómo aumentó del 3 al 31%, alarmante en uno de los antibióticos que probablemente son de los que más se utilicen en los consultorios. La que sigue, por favor. Esta es la sensibilidad justamente del estudio que les estoy hablando, ¿sí? En el que aquí los tenemos por número y tenemos las sensibilidades de las bacterias en la parte inferior. Ustedes pueden ver las más comunes, tenemos ampicilina, moxisulbactam, tenemos efepine, tenemos efixime, pero en el que ustedes pueden ver el porcentaje y en el que tenemos la sensibilidad para E. coli, no, ya no tenemos la sensibilidad con la que contábamos anteriormente. Como ustedes pueden ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Alarmante. La que sigue, por favor. Esto es en tablas. Aquí tenemos en E. coli, Klebsiella en urocultivos. Tenemos el total, justamente E. coli lo tenemos en color azul y Klebsiella pneumoniae lo tenemos en color tinto. ¿Sí? Pueden ver aquí en total, en número y en porcentaje. Y son las dos bacterias que tenemos más, con mayor presencia y las más alarmantes por los productores de beta-lactamasas. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, aquí les puse un ejemplo de un antibiograma para los que no lo conocen. Espero que ya la mayoría lo conozcan. Aquí estamos hablando que tiene más de 300,000 unidades formadoras de colonias y que el aislamiento se trata de una bacteria que es una E. coli. Aquí lo que les quiero mostrar es en base a la R de su lado derecho, que estamos hablando de un antibiótico que es resistente y las opciones que tenemos son las que tienen la S de sensibilidad. Es increíble que nada más tengamos ertapenem, meropenem, amicacina, tigeciclina y nitrofurantoína como sensible para ofrecer estos antibiogramas, ¿sí? Estos pacientes tienen que ser hospitalizados de 7 a 10 días y tienen que llevar un antibiótico de amplio espectro en la vena. ¿Por qué? Porque el resto de antibióticos que solemos utilizar de manera ambulatoria con vía oral no se puede dar ninguno o no se debería en base a resistencia. Probablemente si nosotros no contamos con un urocultivo o no sabemos leer un antibiograma, podemos otorgar cualquier tipo de antibióticos que sea resistente y el paciente va a recaer y va a recaer o lejos de eso se va a complicar probablemente con una pielonefritis. La que sigue, por favor. Los factores de riesgo, bueno, hay varios factores, que puede ser una vejiga neurogénica, que el paciente tenga reflujo vésico-ureteral, que tenga múltiples antibióticos prescritos previamente, hospitalizaciones previas, sondeo vesical y la otra es el tratamiento de bacteriuria sintomática, que en este momento lo ideal es no tratar las bacteriurias asintomáticas. La que sigue, por favor. Este es un estudio que se realizó en el que querían hacer una comparación con un tratamiento de manera empírica, ¿sí? Y en el que hablamos de bacterias tanto BLE positivas como BLE negativas. Y el tratamiento que se dio fue para encontrar la resistencia de la nitrofurantoína contra la micacina.
en el que ustedes pueden ver que fue de 5.1 contra 2.6, pero a lo que voy es a lo que sigue. ¿Me da la siguiente, por favor? Fíjense bien, aquí está, el 70% del tratamiento empírico es inadecuado, ¿sí? Tiene factores de riesgo, tiene cateterismos intermitentes, tienen hospitalizaciones previas o la otra es infecciones y tratamientos en los 3 meses previos a que vemos al paciente. La que sigue, por favor. ¿Me da la que sigue? Bueno, para la elección del antibiótico empírico para tratar una infección, se deben de seguir 3 principios básicos. Una, consultar el patrón de resistencia local y si el antibiograma reporta el antibiótico con una resistencia mayor al 20%, justo lo que yo les estaba comentando, no se debe de utilizar. Dos, consultar los cultivos previos de la historia del paciente y evitar los que presenten resistencia si ya los tenemos. Y tres, si el paciente toma un antibiótico ajeno del tracto urinario o toma profilaxis, tratar de seleccionar obviamente un antibiótico alterno a estos y no tratar de otorgar el mismo. La que sigue, por favor. La que sigue, aquí les voy a explicar esto. Este es un estudio en el que se realizó, seguramente escucharon hablar de él, en el que se utilizó una terapia para una infección de vías urinarias con infecciones de E. coli y Klebsiella pneumoniae B positivas, en el que utilizaron como la terapia con un aminoglucósido de manera empírica, obviamente, para tratarlo. La que sigue, por favor. En este estudio se utilizó la micacina para tratar tanto la Klebsiella como la E. coli productoras de betalactamasas. Me da la que sí. Ah, perfecto. Y miren, aquí es en lo que ustedes pueden ver, ¿sí? El primer grupo que tienen son bacterias no productoras de betalactamasas y el grupo que sigue son productoras de betalactamasas. Y ustedes pueden ver en base al número y a la sensibilidad y a la sensibilidad que tiene y a la susceptibilidad. Aquí tienen primero el imipenem, meropenem, tienen aminoglucósidos, gentamicina, tobramicina y amicacina. Y ustedes pueden ver que obviamente pues imipenem, meropenem y amicacina son los que tienen cerca del 100%, ¿sí? De susceptibilidad. La que sigue, por favor. Este estudio se utilizó un aminoglucósido que se utilizó la amicacina como monoterapia para tratar la fiebre en infecciones de vías urinarias y en 48 horas desapareció por completo la fiebre. Cabe mencionar, no estoy diciendo que esté indicado que manejemos como monoterapia con aminoglucósidos, porque la dosis que se utilizó fue una dosis muy alta y pues sabemos de la ototoxicidad y nefrotoxicidad, pero este estudio que se hizo con amicacina fue impresionante que defervecieron los pacientes en 48 horas. La que sigue, por favor. Para los antibióticos contra infecciones por bacterias productoras de betalactamasas multidrogoresistentes, bueno, tenemos algunos nuevos antibióticos. Tenemos oftalosano tazobactam, que es una cefalosporina de quinta generación. Tenemos ceftazidima avibactam, meropenem barbobactam. Tenemos colistimetato de sodio, tigeciclina, nitrofurantoína y fosfomicina. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de las conclusiones, para la elección de un antibiótico de manera empírica, tenemos que vigilar los patrones de resistencia, tenemos que saber perfectamente el sitio de la infección, así como la severidad de la infección. Y tenemos que hacer un estudio clínico epidemiológico de las resistencias bacterianas y de los protocolos de manejo que tienen de infecciones de vías urinarias. Todo esto estoy hablando de un hospital. Si se encuentra el paciente en un hospital, tenemos que saber la epidemiología y la resistencia de las bacterias. Y si estamos hablando de un paciente que se encuentra en la comunidad, bueno, contar con un urocultivo y con un antibiograma sería lo ideal. La que sigue, por favor. Las estrategias para reducir la resistencia en infecciones urinarias, bueno, se encuentra el tratamiento con pruebas de susceptibilidad antimicrobiana,
el uso prudente de antibióticos, el desarrollo de vacunas, terapias combinadas, evitar tratamiento en bacteriuria sintomática, evitar profilaxis bacteriana y bueno, el jugo de arándano que está demostrado que ayuda para el pH urinario. La que sigue, por favor. Creo que hasta ahí llegaba Es todo, ¿verdad? la presentación. Muy bien. Bueno, creo que... Buenas noches, yo tengo una pregunta. ¿Se puede? Sí, señor. El doctor Amado Vega Lozano. Diga usted. Sí, buenas noches. ¿Qué experiencia tienen con fosfomicina? Perdón, que casi no vi que lo mencionaran. La verdad es que no utilizamos de primera intención fosfomicina. Nosotros tenemos más bien protocolos en los que tenemos con meropenem y que utilizamos meropenem amikacina o doble esquema, pero la verdad es que tenemos poca experiencia de momento con fosfomicina de primera instancia. ¿Y en pacientes ambulatorios con fosfomicina? Sí, la hemos utilizado. Ok, perfecto. ¿Qué antibiótico de su elección prefiere usar en pacientes, más bien como tratamiento profiláctico en pacientes con infecciones recurrentes? Bueno, habría que ver en base a los cultivos y en base a lo que le comenté de las bacteriurias asintomáticas que solemos no tratarlas, a menos de que estemos hablando que esté complicado, que tenga reflujo grado 4 o grado 5, ahí sí, y bueno, habría que ver, podría utilizarse la nitrofurantoína, podría utilizarse, depende, hay pacientes también que se les puede dar fosfomicina GU en sobres y se puede dar un sobre cada 3 semanas por la noche, pero bueno, obviamente depende de que estemos hablando como profilaxis. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Sí, Qué amable. Gracias. Gracias por su comentario. Quiero agregar que desde hace mucho tiempo en las guías de infectología del libro rojo, el doctor George McCracken hablaba desde que era importante para fines de infecciones recurrentes dar nitrofurantoína, pero el tiempo. Entonces él recomendaba desde hace décadas que no fuera menos de 4 semanas. ¿Qué opina de eso, Mariana? Bueno, ya han cambiado las guías, como le digo, antes se trataban todas las bacteriurias asintomáticas y ahora tratamos por la misma resistencia de no tratarlas, salvo que tengan ciertas especificaciones como se las comenté, tratándose de que si la requieran con reflujo grado 4, reflujo grado 5, bueno, sí, obviamente el tratamiento será prolongado y más allá de las 4 semanas. Muy bien, muchas gracias. Sí. Mandan saludos y felicitaciones desde Maracaibo, Venezuela, el doctor Faría Nelson, de Campeche, la doctora Fabiola, y dice, da miedo los números de la farmacoresistencia. Es correcto, sí. La doctora Gabriela García, doctora, tengo entendido que en los adultos nitrofurantoína va en compañía de ácido siempre, nalidíxico o ascórbico, para potenciar, en pediatría se aplica. No, en pediatría no. Bien. Saludos desde Zacatecas, el doctor César Eduardo Juárez Campos, que es un gusto escucharla. Gracias. Felicitaciones de Gabriela García, del doctor Jorge Chuk de Guadalajara, también Gracias. lo felicita, le manda saludos. Gracias. No sé si alguien que tenga alguna otra pregunta, pero yo quisiera comentar que el diagnóstico de infección de vías urinarias representa un reto. Es correcto, sí. Es un reto para el médico clínico porque cuando tenemos recién nacidos, por ejemplo, y que sospechamos infección de vías urinarias, pues la verdad que es difícil y generalmente, al menos en mis tiempos, acostumbramos a hacer una punción suprapúbica para tener un cultivo confiable. Para nada pensábamos hacer una introducción de un catéter ahí en la uretra ni nada de esas cosas. Sí. Y la verdad que conforme se pasa el tiempo, pues ya en los lactantes y preescolares, cuando se ponen tristes, se anemian y todo, lo primero que hay que pensar es que tienen una infección de vías urinarias. Sí. Y ya los escolares, sobre todo las niñas, a veces hasta en 4 y 5 a 1,
pues el simple hecho de aguantarse las ganas de ir a orinar y de vaciar esa vejiga es suficiente para producir estasis urinaria y favorecer infección de vías urinarias. Casi todos los fenómenos que producen estasis son así. También hay situaciones de deportes que pueden favorecer la aparición de vías urinarias. En fin, aquí hay una pregunta. Dice, creo que la guía le quedó muy buena para manejo de paciente ambulatorio porque la doctora ha sido muy puntual en algunos datos que ahí mencionan. Es un comentario del doctor. Quiere el uso de la palabra la doctora Ana María Silva. Adelante, doctora. Encienda su cámara, por favor, y su micrófono. Doctora Ana María Silva, si quiere usted encender su cámara y su micrófono. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, sí. ¿Puede encender su video, su cámara? Sí, cómo no. Sí. Gracias. Está muy oscura. Sí. Buenas noches. Doctora, a mí me interesa mucho saber cuál es el plan de estudio y de manejo en los pacientes que tienen infección de vías urinarias como causa de detención del crecimiento. En específico, ¿qué necesita? Bueno, necesito ver cómo lo abordaría usted. Bueno, lo que pasa es que primero hay que ver si es bacteriuria sintomática, si está sintomática, si tiene asintomática. Y ver si tiene alguna anomalía congénita, si tiene reflujo o si tiene alguna anomalía congénita que tenga que requerir cirugía. Todo esto es en conjunto, porque muchas veces podemos tratarlos, pero si no tratamos el reflujo o si no tratamos la patología que tenga de base, no podemos avanzar en eso y siguen siendo pacientes de baja talla y de bajo peso. Muchas gracias. Normalmente nosotros trabajamos de la mano con un ultrasonido de vías urinarias y renal y posterior a eso se hace un uretrocistograma para ver si no hay reflujo y de tratarlo de manera conjunta, además de siempre el urocultivo y el examen general de orina. Muy bien, muchas gracias. Perdón, yo tengo otra pregunta. Permítame, doctor Vega, permítame, ahorita le damos la palabra. Gracias. La doctora Silva, todos los protocolos de abordaje de tallas pequeñas tienen que considerarse malformaciones congénitas que generalmente traen infecciones. Y hay todo un protocolo para investigar. Cuando usted tenga un paciente con talla pequeña de manera inexplicable, yo le sugiero que lo mande con un médico pediatra que lo aborde directamente con estudios para ver enfermedades crónicas, sobre todo de tipo congénito. Doctor Vega, adelante, enciende usted su cámara, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Doctora, el criterio de acuerdo al examen general de orina, ¿a partir de cuántos leucocitos por campo considera usted se considera infección urinaria? Bueno, tenemos que tener además que tenga, primero tiene que ver la técnica, que sea técnica estéril, que sea técnica con aseo y además el apoyo de los nitritos y de la esterasa leucocitaria. Siempre vamos de la mano con eso y depende en los leucos, le digo, tiene mucha importancia, tiene la manera en la que se tomó, si fue por sondeo, si fue con aseo o si fue de manera séptica o de qué manera, para ver ya de esa manera si lo toma en cuenta para que sea positivo o no sea positivo. ¿Y a partir de cuántos leucocitos considera infección? Son 8 a 10 por campo cuando lo tomamos positivo, pero le digo, tiene mucho que ver si es o no es, porque cambia completamente si es por punción o si es por sondaje. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Gracias. Creo que ahí es muy interesante ahorita que se habló de esa tabla con tanta resistencia. Creo que sería prudente mencionar que uno de los problemas para tanta resistencia es las prescripciones inadecuadas, o sea, que no llevan la dosis, claro, posología, el tiempo necesario que se requiere. Entonces, dosis inadecuadas, posología inadecuada o tiempos demasiado cortos también favorecen resistencia. Nada más un comentario. es correcto, claro que sí.
Bueno, no sé si alguien más, tenemos tiempo todavía para una pregunta o comentario. Bueno, doctora, pues a mí me gustaría que siempre le pido a ver, aquí dice, la GPC habla acerca del uso de la tira reactiva como herramienta de primera elección y si hay esterasa, leucocitaria y nitritos positivos, se busca el examen de orina con la técnica adecuada. Puede utilizarlo en el consultorio. En el consultorio puede utilizarlo, pero le digo, tiene mucho que ver la técnica y que sea con previo aseo, pero sí, obviamente con esterasa y con nitritos, sí indicaría yo que se haga el examen general de orina. Bien, en algunas ocasiones yo le quiero hacer una pregunta porque estoy pensando en un muchacho que se va a hacer el servicio social a una comunidad, ahora que están de moda, que no se quieren ir a las comunidades, ¿no? Pero este sí se quiere ir y no tiene pues prácticamente laboratorio ni ningún recurso de diagnóstico, solamente la clínica. Y en el momento que él sospecha que ese paciente febril, niña, y que tiene poliuria, es potencialmente un paciente con una infección de vías urinarias. En su opinión, ¿es correcto dar un tratamiento o no? Si no tiene manera de tomar ningún laboratorio, pues obviamente sí por la clínica del paciente. Pero el problema es en cuanto a que no se sabe qué antibiótico le va a dar y si le va a funcionar o no, si la bacteria es una E. coli productora de betalactamasas. Y el problema es que si usted da tratamiento y posterior a eso quieren tomar un urocultivo, obviamente este va a salir modificado. Hablo depende en base a dónde se encuentren, ¿verdad? Obviamente, si están en una ranchería muy lejos y no tiene manera de acceder a ningún laboratorio, pues lo ideal sería darle tratamiento, pero sí le daría vigilancia posterior a eso a la paciente. Y también hablaríamos de gérmenes, pues prácticamente con poca resistencia. Así Generalmente es, las resistencias son más en ciudades y en y áreas hospitalarias. hospitalarias. Claro, Eh, correcto. La conclusión entonces es cuando un muchacho, un médico que está en una comunidad sin recursos de diagnóstico, tiene la sospecha justificada por datos clínicos de infección de vías urinarias, es correcto dar un tratamiento. Es correcto. Muy bien. Bueno, creo que no hay más preguntas Muy y bien. quiero pedirle un mensaje final. ¿Qué mensaje le diría a la gente que va a ver este video en nuestro canal de YouTube, que es público y lo ve desde el ama de casa, la enfermera, el estudiante de medicina, el médico general en un hospital, en una comunidad, en un centro de salud o el médico especialista que está en diferentes sitios? ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, mi mensaje es que las infecciones de vías urinarias son infecciones recurrentes en todas las edades. En pediatría es muy importante ya que puede detener el crecimiento o puede tener complicaciones. Y bueno, si ven algún síntoma, ya sea fiebre, estreñimiento o diarrea, que el niño no quiere comer, irritable, acudir por favor con su médico más cercano y tratar de hacerle los estudios necesarios para descartar una infección de vías urinarias. Tengo dos últimas inquietudes, no quiero dejarlas pasar porque mencionó el arándano Sí, como utilidad sí, de, me imagino, antiséptico urinario. es correcto. Y los pelos de lote, que son tradicionalmente históricos en México, cuando la gente habla de las infecciones de vías urinarias en los ranchos o en los pueblos que dice que tiene mal de orín y se preparan su té de pelos de lote, ¿qué beneficio tiene? Lo que yo he estudiado de eso es que el beneficio para normalmente situaciones que hablan de complicaciones o de los riñones. Cuando son infecciones de vías urinarias bajas, normalmente lo que tenemos que hacer es el cambio del pH y el jugo de arándano o las tabletas, cápsulas de arándano benefician. Muy bien. Pues bueno, ya con esto se completa básicamente mi otra duda. Pues es siempre un Perfecto. gusto, es siempre un gusto tenerla aquí, doctora. Ya es nuestra conferencista de manera regular. Y quiero agradecer a nombre de la Gracias. Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, su participación en la conferencia del día de hoy. Quiero decirles a las personas que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias.
por su participación y su presencia. Y al público en general, este video va a estar públicamente en nuestro canal de YouTube, Médicos Unidos por México. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Buenas noches.